Hablemos de la función némesis, la quinta, es decir, la primera de tus funciones sombra, la puerta al lado inconsciente de tu mente. De hecho, es probablemente la más rara y de la que menos se habla de las funciones sombra, porque de hecho en este canal ya hemos hablado de la función crítica, que es la función que más usamos diariamente, yo creo, de las funciones sombra, por motivos, podéis verlo aquí, y también hemos hablado de la trickster, que de hecho tuve que hacer 2 vídeos porque también es complicada, porque digamos que de todas las funciones sombra, la trickster, que es la séptima, es la que más mal nos da. Y luego está la némesis, que parece que no todo el mundo tiene muy claro de qué va. Hice un reel medio de humor de las 8 posiciones de las funciones cognitivas y esto es lo que dije para la némesis. Entonces, hoy que he estado investigando más y me ha parecido súper interesante, de verdad, una de las posiciones más interesantes hasta el momento, yo diría que es su palabra clave, preocupación. Es importante diferenciarla de la inferior, ¿vale? En que la inferior es incomodidad en el sentido de inhabilidad, incapacidad, no me veo haciendo esto, me cuesta. La némesis es como una preocupación en un término, en un área que no interesa a la dominante, es decir, un ejemplo muy simplificado que realmente ahora vais a entender mejor. Sé es presente, sí, que sería su némesis, es pasado. Me centro tanto en el presente que intento no centrarme o olvidarme del pasado, pero está ahí, entonces la némesis me presiona como, oye, hazle caso, también está ahí, también te preocupa, y en el fondo es como un run, ¿vale? Yo lo entiendo como un no le presto atención, pero ella intenta llamarme la atención, porque hay algo ahí que me preocupa, ¿vale? Así que hablamos de la némesis no tanto como algo opuesto, sino como la otra cara de la moneda, como lo que está en la sombra. De hecho, voy a dejaros aquí algunas fuentes que he consultado, ¿vale? C.S. Joseph, que es uno de los que más suele hablar de estas funciones, de la sombra y demás, él lo ve como el héroe y el villano, ya que la dominante se le llama el arquetipo del héroe. El némesis evidentemente sería el villano. ¿Qué pasa? Que realmente el villano existe para hacer la vida imposible al héroe, para ponerlo nervioso, causarle preocupación, pero al mismo tiempo le da un equilibrio, es decir, no hay un héroe si no hay un villano. Un héroe no se hace héroe si no hay villanos a los que vencer también. Entonces por eso también se necesitan la una a la otra. E incluso hay ocasiones en las que héroe y villano tienen que cooperar por una fuerza, contra una fuerza mayor, ¿vale? Entonces, de alguna manera, que existan da equilibrio a la persona. Pero lo más importante de esta función némesis, yo diría, es que es confrontativa, es que confronta, le saca los colores al héroe, que es lo que hace el villano. Aunque hay confrontación, también te quiere ayudar, tipo, mira, este es tu punto débil. Y ahora cuando veamos ejemplo, por ejemplo, yo creo que lo vais a entender mejor, sobre todo si se relaciona con vuestras experiencias. La némesis es la que hace que la dominante se dé cuenta de que algo falla, de que hay un terreno de tu vida al que no estás prestando atención, y que eso también hace que no funcione como el objetivo principal del héroe de alguna manera. Y digo, el villano tiene que hacer de villano para que el héroe pueda ser héroe. Y ahora vamos a ver ejemplo por ejemplo, que yo creo que se entenderá mejor. Vamos a empezar por phi némesis. Phi némesis es la función némesis de los ENFJ y los ESFJ. Y básicamente a ellos les preocupa no ser lo suficientemente valiosos como personas, es decir, ese individualismo, ¿vale? Es decir, como ellos sienten que atender a valores muy personales es como un poco problemático porque le llevas la contraria a la gente, causas disrupción, al final la verdad es que desgastan mucho tiempo en centrarse más en el entorno externo en términos de valores y emociones y demás, y no se atienden tanto a sí mismos, y eso les preocupa en el fondo, de decir, siento que tengo que probar mi valor consistentemente a otras personas porque yo misma no lo veo, no lo encuentro, ¿vale? En plan, no sé cómo gestionarlo, entonces como que intento que mi valor se vea en cómo trato a los demás o en cómo tal, cuando realmente el valor por ti mismo es individual, entonces hay una preocupación latente. Pero ese phi némesis está ahí para decirle, tú también importas, te tengo que presionar para que veas que tú también importas, que tú también tienes valores propios, que no tiene por qué coincidir con los demás, y que eso mismo también te puede hacer valioso. Entonces, de alguna manera, phi némesis los anima y los fuerza a sentirse cómodos defendiendo aquello en lo que creen, aunque incluso vayan en contra de otras personas, a definirse de manera individual, a ser un poco egoístas a veces incluso. Entonces, les fuerza también a encontrar aquello que se alinee con sus valores personales, reales, y priorizarlo. Phi némesis. Phi némesis es de los ISFP y los INFP. Y les pasa un poco lo contrario que los anteriores, evidentemente, que es estoy preocupada por que la gente me vea como una persona egoísta, excesivamente individualista, que no me preocupo por los demás, que no hago nada bueno por los demás. En el fondo eso me preocupa, ¿vale? Ahí también hay como una mirada externa, ¿vale? Porque es phi némesis, entonces es como doy la impresión de estar solo ocupado de mí mismo, doy la impresión de ir siempre demasiado a mi bola, de no ocuparme de los demás. ¿Eso provoca que yo no haga sentir bien a otras personas? Realmente, si tú le preguntas a un phi dominante, casi siempre te van a decir que ellos se consideran sensibles, considerados, incluso empáticos, ¿no? Muchos de ellos se consideran así. ¿Qué pasa? Que quieren que también los vean así,
Lo que pasa es que sienten que a veces a través de sus acciones y más individualistas no lo parecen. Esto hace que me vean como egoísta, no soy buena persona, ¿qué me pasa, no? O sea, hay cierta preocupación también ahí. Entonces, se resisten mucho a ser responsables de las emociones de otras personas, porque es como, estos son mis valores y mis emociones y estas son las tuyas, y no tendríamos por qué afectarnos el uno al otro. Evidentemente vivimos en sociedad y nos afecta, y ahí va ese cinémesis que les presiona a considerar a otros, no solo a sí mismos, les da esa preocupación de decir, vale, a veces tengo que ceder, renunciar a parte de mi comodidad. T-némesis. Con T-némesis nos vamos a INTP e ISTP. Y hablamos de que ellos realmente están preocupados porque las personas no tengan ni idea de nada, en plan, que no sepan de qué están hablando, que no sepan lo que están haciendo, es decir, hay una preocupación externa de en plan, pero la gente tiene idea de qué narices está hablando. Entonces, debido a eso, su T-némesis presiona para que su T esté todo el tiempo verificando, en plan, vale, ¿este tiene idea? No. ¿Este tiene idea? No. Hay una presión de la preocupación de por qué la gente no está informada, por qué la gente dice cualquier tontería, ¿no? Tienes que verificar todas las fuentes externas de datos. Ya ahí entra a ti, que es el escéptico, cuestiona todo. Tienes que saber si todo lo que te están diciendo es cierto o son todos imbéciles, ¿vale? Entonces, por eso se resisten mucho a adecuarse al entorno, a lo que está establecido, a lo que está organizado, lo cuestionan todo, generalmente. Y desafían la lógica de otros con la propia, ¿vale? Porque hay ese ti dominante, ese ti héroe que se dedica pues a analizar cohesivamente pues lo que sea, los datos, a profundizar, a indagar y tal, pero ese T-némesis es el que empuja diciendo, lo estoy haciendo por el bien de la gente, porque es que la gente no tiene ni idea en el fondo. Entonces tratan de alguna manera de mejorar lo ya existente, por eso van en contra de T de alguna manera, pero no podría existir ese T sin ese T. Es decir, no existe el héroe sin el villano. También se imponen a la gente que trata de imponerles normas, la gente excesivamente categórica y sobre todo al tema de priorizar implementación y ejecución por encima de entendimiento. También hace que ellos mismos, los T dominantes, muchas veces se sientan inseguros y no tanto se van a la eficiencia, y esa preocupación existe ahí como T, pero al mismo tiempo T-némesis les quiere ayudar, de decir, tío, que sepas que tú eres así porque de alguna manera tú también quieres verificar que las cosas se están haciendo bien, ¿vale? Entonces, T-némesis. T-némesis es ESTJ-ENTJ. A ellos básicamente les preocupa no saber ellos mismos de qué están hablando. Les preocupa no saber lo suficiente, les preocupa no haber investigado lo suficiente, les preocupa parecer no estar suficientemente informados. Entonces la preocupación de T-némesis los empuja a recopilar hechos, recopilar verdades, recopilar referencias, recopilar datos objetivos en los que ellos pueden fiarse y pueden apoyarse para decir, bien, estoy bien informado, bien, sé cuál es la verdad. Esa obsesión de la búsqueda de la verdad objetiva o de verdades universales que tiene T, en el fondo viene empujada también por ese T-némesis de decir, ¿estás bien informado? ¿Tienes idea de lo que estás hablando? Por eso digo que esta función me parece maravillosa, porque es como, está como en la sombra del héroe, ¿vale? O sea, es súper interesante. Eso hace que luego lo categoricen todo, ¿vale? Sí. Tengo los datos, tengo tal, lo organizo en cajas. No pierdo el tiempo, porque ya tengo lo que necesito. ¿Qué pasa? Que eso a veces les lleva también a ser hiper simplificadores, porque lo que quieren es saber de qué estoy hablando, estar informado. C-némesis. C-némesis es de los ISTJ y los ISFJ. De alguna manera sí que es cierto que piensan que solo pensar en el presente pues no es lo correcto, en el sentido de no es lo más beneficioso, sobre todo para mí y para mi futuro. Aunque puedo admiro a quienes sí lo hacen y son naturales con ello. Pero los sí dominantes generalmente quieren tener todos los datos antes de actuar también, ¿vale? Pero precisamente por ello les preocupa ser aburridos, predecibles, etc. Entonces, C-némesis es lo que les dice, tienes que proporcionar una buena experiencia a los demás también. Mira afuera y date cuenta también de qué necesita otra gente para tú también ofrecerles algo que merezca la pena y que ellos puedan hacer que se peguen a ti, que confíen en ti, que quieran estar contigo, etc. Y eso es una preocupación que tienen. Esa preocupación hace también que pasen mucho tiempo, según dice C.S. Joseph, que esto lo voy a decir casi tal cual porque me pareció bastante significativo, y de hecho yo con los sí dominante que conozco sí se da, que es como quiero proporcionar una buena experiencia, voy a ser autodisciplinado, voy a ser disciplinado en cultivarme a mí mismo, en el sentido de, él dice, tienes que vestirte bien, tienes que oler bien, tienes que ser gracioso, tienes que sonar interesante, es decir, de alguna manera cada ISTJ o cada ISFJ tiene su propia vocecita y que les dice qué tiene que hacer, pero al final el objetivo del C-némesis es tienes que proporcionar una buena experiencia a los demás, o sea, tienes que hacer que los demás estén bien cuando estén contigo. El némesis está presionando tipo, tienes que ocuparte también de esto, tienes que abrir los ojos y ver qué necesitan o qué quieren los demás o qué esperan de ti los demás en ese sentido de performance para tú poder hacer las cosas bien y que la gente pues esté contigo, sea leal, paséis un buen rato, etc. C-némesis. C-némesis es de los ESFP y los ESTP. Y básicamente su preocupación está ahí en las experiencias pasadas, en el sentido de
también son útiles, reflexiona sobre ellas, recuérdalas positivamente. Y es como, no, o sea, y no solo eso, sino que en el presente les preocupa también la idea de quedarse atascados en una rutina, atascados en mi patrón cómodo, en mi zona de confort, es decir, que les puede hacer sentir atrapados en un bucle, cuando realmente esa sensación no siempre es así, pero les tiene como un poco de pavor. Eso deriva también la preocupación de que por ello no pueden no ser disciplinados, pueden no ser comprometidos, voy a llegar a algún sitio en la vida porque no soy nada de eso, porque parece que me da pavor. Al mismo tiempo sienten que todas las experiencias pasadas muchas veces las contemplan de forma como muy neutral o incluso negativa, en el sentido de que el pasado es limitante y un poco absurdo a veces, tipo, pues eso, pasado pisado, ¿no? Prefieren no centrarse en él y pueden ser también muy tercos con su percepción del pasado e interpretarlo negativamente. Sí que ven la utilidad de cómo el pasado sirve a otras personas, pero no la ven tanto para ellos ni para su propia vida, porque siempre quieren cambiar, porque piensan que si repiten lo del pasado se van a quedar en un bucle. Entonces, Némesis les obliga a ser disciplinados, pero también ser lo suficientemente buenos dando experiencias a otros de alguna manera. Entonces tienen que ayudarse de eso. Reconciliarse un poco con la utilidad de las experiencias pasadas. O sea, yo de hecho he tenido problemas, porque esto lo utiliza mucha gente, o sea, lo típico de que alguien siempre te cuenta el mismo tipo de broma, te cuenta la misma historia y tal, y es como que yo tengo muy poca tolerancia a esas cosas. Hay gente que sí que las tiene y yo no, es como, o sea, de verdad a veces soy muy impertinente, pero ya cuando me han contado más de 2 veces la misma historia es como, ya me la has contado, ya está, mi madre que es STJ se enfada conmigo por esto, y así, y es como, es que no le veo necesidad ni utilidad a que estemos recordando siempre lo mismo, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo típico de que igual ha pasado algo que no es necesariamente malo, pero que tampoco es bueno, y ha ido otra evaluación y es como, ¿por qué tenemos que hablar de eso? O sea, es como desgastante, que luego realmente no hay nada de malo, pero es como que de alguna manera te hace sentir atascada en eso, y es como, la vida sigue, hay que moverse, no pasa nada, ¿sabes? Que yo creo que se entiende mejor cuando explico de mi experiencia que si os explico la teoría que he leído. Y no, a veces hay que pararse y utilizar lo que has vivido. Némesis. Némesis es de los ENFP y los ENTP. Están especialmente preocupados por su futuro, por su destino, por su signo, que les impide sentarse y centrarse y buscar, digamos, un camino propio, ¿vale? ¿Por qué? Porque están muy ocupados con lo que el mundo les puede ofrecer ahora, con el entorno, con incluso dar consejos a otros de qué tienen que hacer con su vida. Es como que ven futuros infinitos y muchísimas posibilidades de lo que podría suceder, pero luego cuando se tienen que sentar a ver qué quieren ellos y qué van a hacer ellos y por dónde van a seguir, se agobian. Tienen como cierta incomodidad o preocupación de centrarse en algo y que luego salga mal. Entonces por eso es mejor tener las opciones abiertas. No les gusta interpretar las cosas de una única manera. Todo tiene que tener una segunda opinión, una segunda percepción. Todo eso les parece como limitante y absurdo, pero Némesis está ahí para decirles, te obligo a pensar en tu camino, te obligo a acotar posibilidades, te obligo a darte cuenta de que las cosas realmente no son lo que parecen ni tan... Por eso yo a veces digo que Né es optimista, porque al hecho de que tú ves 17 cosas diferentes, alguna tiene que ser positiva, mientras que Ni no necesariamente es así. Ni puede ver perfectamente la negativa y centrarse en esa. Entonces Némesis a veces les llama la atención sobre esa preocupación tipo... Oye, deja de ver señales donde no las hay y mira esto que tienes delante de verdad, que es lo que subyace y que esto va a salir mal, pero tú piensas que no. Los Né dominante tienen esa, no sé cómo decirte, esa disposición de decir, bueno, sí, podría salir mal, pero no, podría salir bien, porque no sé qué. Y Ni les dice, fíjate bien, o sea, no te inventes las señales, que eso lo hacen mucho también. Redirige tu intuición, por así decirlo. Entonces, los Né tienen esa preocupación de que no quieren que su futuro sea de alguna manera destruido, dominado o comprometido por otros o por las circunstancias, y eso es lo que les hace no querer acotarse o centrarse en algo y decir, vale, voy a hacer esto sí o sí. Némesis, para terminar, es de los INTJ y los INFJ. Y aquí hablamos de cómo ellos reinterpretan las cosas de forma que, lo contrario de lo que acabo de decir, infieren cosas donde no las hay. Utilizan los significados que ellos asumen para, muchas veces, pues eso, actuar de forma pasivo-agresiva, rechazar a otras personas, etc. Y Némesis lo que hace es eso, inventarse cosas. Este te va a traicionar, este está actuando así porque sí, este tal, o sea, pum, 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 pum. Los presiona también para que ellos presionen a otras personas. Hablamos de Né, función extrovertida, o sea, todas las funciones extrovertidas siempre van a tener que ver con la gente, con el entorno, y las introvertidas hacia adentro, ¿vale? Entonces están preocupados por las intenciones de otras personas, por experimentar malas consecuencias por las decisiones de otras personas, tipo, o sea, ellos como que tienen el Ni dominante de su camino y su tal, pero pueden ver amenazas por todas partes, o sea, externamente es donde empiezan a ver qué va a pasar, ¿sabes? Ni siempre es paranoica, entonces Némesis les pide también que abran los ojos de verdad, que abran, que amplíen su visión y que puedan confrontar futuros potenciales, no solo uno, y prepararse incluso para lo peor. O sea, tienen que tener en cuenta cosas que su Ni dominante no está previendo. Por eso Né ayuda, pero también preocupa, ¿vale? O sea, la Némesis ayuda, pero también preocupa.
¿Sabéis eso que he dicho alguna vez en algún vídeo de lo típico de que el héroe de ficción es ser dominante? Y los villanos de ficción suelen ser ni dominante, en plan INTJ, INFJ. Y que muchas veces narrativamente en el argumento de estas clases de confrontaciones lo que utilizan es que el villano ni tiene las cosas súper planificadas desde hace un montón de tiempo y el otro no lo prevé porque no piensa más que en el presente y es impulsivo, pero precisamente por eso el héroe termina ganando al villano, porque se inventa lo típico de sé reaccionar en el momento a esta cosa que tú no habías previsto y yo sí, porque yo estoy preparado, porque yo soy espontáneo y tú no. Ahí está ese némesis que les dice, tienes que estar preparado para todo esto, podría no pasar lo que tú dices, sino todas estas cosas. Entonces, puedes elegir hacerle caso o no. Tienes que convertirte en aliado de tu sombra, en aliado de tu némesis. Tienes que hacer que el héroe y el villano cooperen, porque solo así te vas a forzar al crecimiento y al desarrollo. Entonces, si no escuchas a tu función némesis, tu héroe va a fallar una y otra vez en la misma piedra, que es ese área que no controla tanto. La función némesis existe para asegurarse de que el héroe toma acción en áreas en las que generalmente no las toma. Y eso es lo que nos hace personas ricas y complejas como seres humanos, que no somos la dominante solo y ya está. Bueno, espero que esta función os haya resultado tan interesante como me ha resultado a mí. O sea, indagar más sobre ella me ha parecido fascinante, me parece una de las funciones más guays de posición. Y nada, contadme vuestras experiencias con vuestra función Némesis, ¿vale? Os leeré y os mando un besazo a todos. Ya solo queda de las funciones sombra hablar de la Demon, así que espero hacerlo más pronto que tarde. Os mando un beso a todos, chao.